Hola, en este video les voy a dejar los conceptos básicos de tensión interfacial y presiones capilares. Empecemos. Todos sabemos que cuando un objeto que tiene mayor peso está apoyado sobre una superficie líquida, se producen efectos que hacen que ese objeto pueda, en cierto modo, flotar. Esas tensiones que se generan entre el fluido y el objeto sólido y el ambiente circundante generan tensiones o presiones diferenciales que permiten sostener a ese objeto más pesado por encima del líquido. Cuando ponemos agua sobre una superficie en pequeñas cantidades, se forma una gota. Esa gota está en equilibrio con el sistema y por lo tanto permanece estable. Esa estabilidad se adquiere gracias a un juego de tensiones entre el sólido, el líquido y el aire que la rodea, que hace que el sistema permanezca estable en el tiempo. Si realizamos un esquema de nuestra gota de agua con un sólido definido y un medio circundante, como puede ser el petróleo, lo que notamos es que el ángulo en el que se van a formar esas gotas de agua va a ser siempre el mismo. Y esto tiene que ver con un juego de tensiones que se dan entre los líquidos y el propio sólido. ¿En dónde? La tensión entre el sólido y el petróleo, la tensión entre el sólido y el agua y la tensión interfacial entre el petróleo y el agua están en equilibrio. Ese equilibrio hace que si uno define cómo son esas tensiones, por ejemplo en el eje X, se va a encontrar que entre la tensión del agua, la tensión del sólido del agua, la tensión del sólido y el petróleo, y la componente X de la tensión entre el petróleo y el agua, tiene que ser cero, ya que el sistema, como definimos antes, está en equilibrio. Haciendo un poco de álgebra, lo que vemos es que la diferencia entre las tensiones del sólido con cada uno de los componentes líquidos tiene que ser igual a la tensión entre las fases líquidas por el coseno del ángulo que forma la gota. Es decir, que podemos definir que la tensión interfacial entre cada uno, entre el componente agua y petróleo para un sólido dado, está definida como la tensión interfacial entre los líquidos por el coseno del ángulo de la gota que se forma entre ambos líquidos, en donde sigma va a depender de los fluidos y de la temperatura y el coseno del ángulo entre el sólido y los líquidos va a depender de los tres componentes. Esto nos lleva al concepto de mojabilidad, en donde, en función del ángulo que generan o que se generan esas gotas, podemos definir una mojabilidad, en el caso del sistema agua, petróleo sólido, que si el ángulo es menor a 70 grados, es decir, la gota está como pegada a la superficie, se dice que la superficie es mojable al agua. Mientras que si está entre 70 y 110 grados, es decir, casi, casi 90 grados, la mojabilidad se define como mixta y cuando está mayor a 90 grados, es decir, que el agua está como suspendida sobre el sólido,
se dice que la superficie es mojable al petróleo. Algunos ejemplos de esto pueden ser, como veíamos antes, agua, aceite y una superficie de cerámica, en donde el agua es claramente no mojante, es decir, esta gota queda como suspendida sobre el sólido, formando un ángulo mayor a 110 grados, o un sistema de agua, aceite y vidrio, en donde el agua es mojante, ¿sí? Y claramente está como apoyada sobre la superficie, ¿sí? Y por último, un sistema de mercurio, aire y vidrio, en donde el mercurio es claramente no mojante, ¿no? Si colocamos en una cubeta agua y petróleo, lo que vamos a tener es que se va a formar una superficie en la cual los fluidos van a estar en equilibrio. Si en esa cubeta a la vez introducimos un capilar que está formado por un determinado sólido que, por ejemplo, puede ser mojable al agua, lo que vamos a ver es que dentro del capilar se produce un ascenso del agua por sobre el petróleo. Ahora, analizando un poco las presiones de cada uno de los fluidos, podemos ver que, como el sistema estaba en equilibrio entre el petróleo y el agua, la presión del petróleo en el punto 1 tiene que ser igual a la presión del agua en el punto 1. Ahora bien, la presión del petróleo en el punto 1 no es más que la presión del petróleo en el punto 2 más la densidad del petróleo por G por H. Y para el caso del agua es exactamente lo mismo, pero en este caso la presión del agua en el punto 2 será la densidad del agua por G por H más la presión del agua en el punto 1. Ahora, si el sistema estaba en equilibrio anteriormente, lo que podemos ver es que la presión del petróleo en 2 más la densidad del petróleo por G por H tiene que ser igual a la presión del agua en 2 más la densidad del agua por G por H. Que si hacemos un poco de álgebra, llegamos a que la diferencia entre las presiones de los fluidos en la interfaz dentro del capilar no es más que la diferencia de densidades por G por H. Eso quiere decir que entre las dos interfaces dentro del capilar hay una diferencia de presión. Y esa diferencia de presión es la que permite generar esa interfase y la que permite el ascenso capilar. Ahora, definiendo que esa diferencia de presión es la presión capilar, podemos decir que la presión capilar no es más que la diferencia de densidades por G por H, o que la presión capilar no es más que la presión en la fase no mojante, en este caso el petróleo, menos la presión en la fase mojante, en este caso el agua, en la superficie de contacto. Tomando el esquema de la gota con el sólido y el petróleo que habíamos visto previamente, lo podemos llevar hacia nuestro capilar, en donde la pared del capilar es nuestro sólido, el petróleo es la fase no mojante y el agua es nuestra fase mojante. En este caso, el ángulo θ que se va a formar en el meñisco que se produce por el ascenso capilar tiene que ser igual a el ángulo de la gota que se va a formar en ese sólido cuando esté circundando el petróleo. Por lo cual, la fuerza
hacia arriba que hace que el agua tenga ese ascenso capilar será proporcional a la tensión interfacial entre los fluidos actuando en todo el perímetro del capilar. Y la fuerza hacia abajo va a ser la diferencia de densidad por el área por la altura capilar. Es decir que si la fuerza hacia arriba es igual a la fuerza hacia abajo porque se encuentra en el equilibrio del sistema, la diferencia de densidades por G por H por el área en la cual se está produciendo esa fuerza tiene que ser igual a sigma por el coseno del ángulo, o sea, la tensión interfacial, por todo el perímetro. Si ahora dividimos por pi radio cuadrado, lo que tenemos es que la presión capilar, como habíamos definido anteriormente, como la diferencia entre densidades por G por H, es igual a sigma por coseno de tita por 2 dividido el radio. ¿Sí? Es decir, que tenemos una tercera definición de la presión capilar que depende de los fluidos, del sólido o de la interacción del sólido con los fluidos, con el ángulo de contacto, y del radio capilar. Cuanto menor sea el radio capilar, mayor va a ser esa presión capilar y mayor va a ser, por lo tanto, el ascenso capilar que vamos a obtener. Entonces, si resumimos las definiciones de presiones capilares, podemos decir que la presión capilar no es más que la diferencia entre las densidades de los fluidos del fluido mojante menos el fluido no mojante por G por H, o que la presión capilar no es más que la diferencia entre presiones que hay entre el fluido no mojante menos el fluido o la presión del fluido mojante, o que la presión capilar depende de 2 por la tensión interfacial entre el petróleo y el agua, o el fluido mojante y el fluido no mojante, por el coseno del ángulo que se forman entre el sólido y los dos fluidos, dividido el radio del capilar. Todas tienen sus equivalencias y van a sernos de utilidad cuando las apliquemos a los conceptos del reservorio.